La Revolución Rusa. ¿Por qué ocurrió? A principios de 1917, Rusia era un imperio, pero al mismo tiempo era un país rural y extremadamente atrasado, comparándolo con el resto de Europa. El zar Nicolás II, emperador de Rusia hasta ese momento, era autócrata. ¿Qué quiere decir esto? Que concentraba en sus manos todos los poderes. La población se dividía en dos clases sociales, la nobleza feudal y el pueblo, que 4 de cada 5 personas eran campesinos y obreros, los cuales vivían y trabajaban de manera insalubre. Las desigualdades entre estos dos eran enormes. La esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, era enemiga de toda reforma que favorezca al pueblo. Esto obvio hizo que el pueblo no la quiera. Ante esta situación, el zar Nicolás II se niega a admitir reformas que en un futuro harán explotar revueltas, que las tropas de Nicolás II reprimieron de forma violenta. La más sangrienta ocurrió en 1905, en Petrogrado, actual San Petersburgo. Uno de los líderes de estas revueltas fue Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Era dirigente de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de orientación marxista. 12 años después, en Petrogrado, vuelve a haber una revuelta, y esta vez Lenin está de protagonista. ¿Qué pasó en 1917? Desde 1914, el ejército ruso está luchando en la Primera Guerra Mundial. Tras 3 duros años de guerra, hay 6 millones de muertos, heridos y prisioneros rusos. Además, a esto se le suma una inflación muy grande, el desabastecimiento de comida y productos básicos y el descontento político por la falta de reformas. Para este contexto, en febrero de 1917, según el calendario juliano que era utilizado en Rusia, el gobierno imperial fue debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión liberal y militar. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, incapaz de controlar la situación, es obligado a abdicar y es confinado con toda su familia. Luego de un año, la familia entera fue ejecutada. ¿Quién quedó al mando? Los rebeldes asumieron el control del país y ejercen el poder político a través de un comité provisional de gobierno y del Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional estaba conformado por políticos liberales y socialistas moderados. Estaba dirigido por el social revolucionario Alexander Kerensky. El Soviet, en cambio, es una asamblea popular formada por obreros y soldados. Su organización se extiende por toda Rusia, involucrando también a los campesinos. Estos dos órganos compitieron entre ellos por el poder. Durante las primeras semanas, el gobierno provisional decreta la libertad de prensa y de reunión. Permiten el regreso de los exiliados políticos, entre ellos Vladimir Lenin. Pero ninguno pudo llevar a cabo las reformas sociales y económicas prometidas. Para este momento, el Soviet obtiene el apoyo popular. Pero dentro del Soviet se enfrentan dos facciones. Por un lado, los mencheviques, que son marxistas moderados, y por el otro, los bolcheviques, que son el grupo más radical guiado por Lenin y Trotsky. Estos últimos dirigentes comunistas lograron el control total del Soviet. ¿Cómo fue la Revolución de Octubre? Las noches del 7 y 8 de noviembre, 25 y 26 de octubre según el calendario gregoriano, luego de un intento de un golpe militar, Lenin y Trotsky asaltan al Palacio de Invierno de Petrogrado, la cual era la sede del gobierno provisional. Capturan a todos sus miembros y así inician un régimen comunista. ¿Cuáles fueron las medidas principales de su programa? En principio, el retiro inmediato de las tropas rusas de la guerra, la liquidación de los latifundios y la entrega de tierras a los campesinos, la nacionalización de los bancos, el control obrero de la producción industrial y, por último, la supresión de privilegios de la nobleza y la iglesia. ¿Por qué fue tan importante? Porque Lenin aplicó las teorías económicas y sociales elaboradas 50 años antes por Carlos Marx y Federico Engels y funda el primer Estado autodenominado socialista de la historia. Después de 5 años de la sangrienta guerra civil, los bolcheviques conquistaron definitivamente el poder para que en diciembre de 1922 naciera la Unión Soviética, imperio que durará hasta 1991.